It focuses on one of the companies who made a real impact in the football industry, especially here in Spain. If you don't know who they are, well, you should, but I'll give you a bit of introductory info. Group Mediapro is a leading group in the European audiovisual sector. They're unique in content integration, production, also audiovisual distribution. They provide the creativity and the technical solutions necessary to design, produce, and distribute any audiovisual or multi-channel project. Prominent TV company, of course, who work hand in hand with La Liga. They did a lot of the heavy lifting and a big amount of work in the launch of La Liga TV. It's the clubs, the league's own 24/7 channel, and they also own the Público newspaper. Their CEO is Jaume Rures, a Spanish businessman, a film producer, media mogul from Catalonia. He will be in conversation with Marc Menchen from 2 Playbook after a short introduction in Spanish, because this will be a conversation that is held in Spanish. Entonces, después de 3 discusiones en paneles, ahora vamos a pasar a una charla más íntima, enfocándonos en una de las compañías que ha tenido más impacto en la industria del fútbol, especialmente aquí en España. El Grup Mediapro es uno de los grupos líderes en el sector europeo audiovisual. Mediapro es de por sí una prominente compañía de televisión que trabaja de la mano con la Liga. Realizaron muchísimo trabajo para el lanzamiento de la Liga TV, a su propio canal, que justamente mostramos también en el Reino Unido. Y también Mediapro es dueña del periódico Público. Y su director ejecutivo es Jaume Rures, hombre de negocios, realizador de cine, magnate catalán de los medios de comunicación. Y Jaume va a charlar con Marc Menchen, quien representa a 2 Playbook. Entonces, démosle la bienvenida a él y a nuestro invitado especial, Jaume Rures. Muchísimas gracias. Marc, muchas gracias. Te paso la palabra. Muchas gracias por la introducción. Jaume, son semanas intensas, ¿no? O meses para el tema audiovisual. La Liga adjudicó sus derechos, la Federación tiene muchos tenders abiertos, viene el Mundial, que por primera vez se juega, esto lo hablamos ahora, es técnicamente otoño, no invierno. Todos los medios de comunicación deberíamos rectificar y no decir que es un Mundial de invierno. Vosotros comprasteis los derechos en su momento, finalmente se sublicenciaron a Televisión Española. Y la primera pregunta que te querría hacer es si siguen siendo rentables estas competiciones que se concentran en un espacio tan corto de tiempo frente a las ligas nacionales o la Champions League, que ocupan muchas más fechas en el calendario, y sobre todo si crees que son productos más pensados para la televisión de pago o para el abierto. Bueno, buenos días, gracias por invitarme. Yo creo que este Mundial, bueno, no creo, es una evidencia que este Mundial es diferente porque se juega en otras fechas. Es decir, nosotros nos hemos interesado en él precisamente porque no es verano, porque digamos, las competiciones en verano son importantes, pero no crean, digamos, fondo, no crean abonados o no crean un crecimiento de audiencia estable, y nosotros queríamos testar un Mundial que se juega en invierno, donde desaparece todo el fútbol del mundo de golpe, donde no hay Fórmula 1, donde no hay motociclismo. O sea, el Mundial se queda solo en el escenario, y además es una época en la que la inversión publicitaria, ahora debería abrir paréntesis y decir, a pesar de la crisis que estamos sufriendo, pues, digamos, crece, ¿no? Porque es la época, una de las épocas mejores del año en inversión publicitaria. Entonces, este era no un experimento, porque ya habíamos trabajado con otros mundiales, pero sí que es una prueba nueva, tanto para la televisión en abierto, porque es también época de mayor audiencia, la gente está más en casa, como en la televisión de pago, porque al final, digamos, ver los 64 partidos no es secundario. Las audiencias de los partidos, digamos, que no son de la selección española, tienen históricamente audiencias importantes de 20-30%. Entonces, vamos a testar las dos cosas, esa combinación. No sé a quién hay que atribuirle el copyright de la frase, pero sí que recuerdo, yo a ti te la he escuchado, y a otra gente de Mediapro también, que uno de los grandes valores de las ligas nacionales es que, como una serie de 38 capítulos cada fin de semana, no hay opción de spoiler, esto lo habéis repetido mucho.
¿cómo puede afectar este parón de 2 meses? No sé si puede generar más expectativa de cara al regreso, o tú cómo interpretas que puede afectar de cara al consumo. No, yo no creo que afecte porque, digamos, las ligas y la Champions en Europa son competiciones muy arraigadas, ¿no? Después subirán un poco, bajarán un poco, pero la fuerza del fútbol, como también se vio ayer en el partido de la selección española, está en que no hay spoiler. Entonces, eso no tiene competencia, ¿no? Ayer fue el minuto 88 y puede ser en cualquier momento, cuando ya das el guión por sabido, pues da un giro que ni el mejor de los escritores puede llevar en otro tipo de contenido, y ahí está la fuerza, ¿no? Hubo un ciclo en el que el valor de los derechos de televisión subía cada año y subían casi que a ritmo de doble dígito. Del 2015 al 2019-2020 la Liga prácticamente dobló sus ingresos dobló sus ingresos por televisión. En cambio, en los últimos tenders, al menos en lo que son mercados nacionales, sí que hemos visto cierta moderación e incluso corrección en los precios de los derechos. Eso, no sé a qué lo atribuirías y qué crees tú, como potencial comprador de estos derechos, que deberían cambiar las propiedades para que o pueda subir el valor de los derechos o que puedan ser más rentables. Bueno, es que aquí confluyen muchas cosas y algunas tienen que ver con los efectos de la pandemia, ¿no? Digamos, yo creo que la única, o sea, antes de la pandemia, no quiero decir que los derechos hubiesen tocado techo, pero estábamos ya en una situación donde los crecimientos no podían ser muy importantes. Además, habíamos hecho el tránsito de la televisión de pago tradicional a los operadores de telecomunicaciones, a la oferta múltiple de esos operadores. Después viene la pandemia, que lo desorganiza un poco todo, y ahora el reto, la Champions ya lo ha hecho, ¿no? Digamos, ha cambiado un poco el modelo. El reto es, entre comillas, mantenerse como mínimo donde estabas, en un escenario donde todo está por saber, ¿no? Digamos, ¿qué pasará cuando los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, en el caso español es evidente que Telefónica y los otros llegarán pronto a saturar el mercado de la fibra? En ese momento necesitarán el fútbol como lo han necesitado en estos años para desarrollar su negocio, o no. Las plataformas entrarán, cómo entrarán, cuándo entrarán en ese negocio, vamos a verlo. En todo caso, digamos, si no has de mejorar el producto. Las condiciones de competencia de las autoridades de competencia perjudican al producto, ¿no? Digamos, lo vemos en el capítulo de los derechos, lo vemos en el capítulo de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? En Estados Unidos, Apple viene a firmar 10 años con la Liga de Fútbol Americana. Aquí en Europa eso es imposible, ¿no? Digamos, tienes 3, 4 excepciones de 5 años, con lo cual la inversión del operador, sea el operador que sea, pues siempre está, digamos, frenada, restringida, porque no tiene mucha perspectiva. En el origen, las autoridades de competencia lo que deberían hacer es proteger al consumidor. Bueno, digamos, eso se hizo para proteger al consumidor de los monopolios. Y ahora la dinámica que llevan, desde mi punto de vista, es la contraria. Es decir, cuando restringes los años, cuando además obligas o planteas que hay que hacer paquetes diferentes, lo único que estás haciendo es subirle el precio al consumidor. Pero si el consumidor quiere acceder a todo el fútbol, no puede ir solo a un sitio y tal, sino que tiene que tener 2, 3 abonos diferentes. Entonces esto, digamos, este es un tema muy difícil, pero es un tema a resolver si el fútbol europeo quiere, digamos, evolucionar a medida que el siglo evoluciona. No podemos estar con normas de hace 20 años para un mundo que ha cambiado radicalmente, ¿no? Ligado al precio del consumidor, yo recuerdo cuando salió Golte,
que una de las frases que tú repetías mucho era que por 9,99 tenías 8 partidos, que era lo que valía un partido del pay-per-view en ese momento. Ahora las OTTs parece que recuperan ese modelo o es intentar rebajar las barreras de acceso a contenido deportivo. ¿Tú qué mix de distribución del contenido, sobre todo el premium, no hablo de competiciones que necesitan ventanas, sino Liga, Champions League, qué mix de distribución ves para este tipo de contenidos a futuro? Bueno, yo creo que las plataformas, las OTTs, yo diría que a corto o medio plazo van a entrar en serio en el tema del deporte, en el tema del fútbol en particular. ¿Por qué creo eso? Fundamentalmente porque ahora las plataformas deben tener a nivel mundial unos 500 millones de abonados y su reto es superar los 1.000 millones de abonados, ¿no? Y en esta batalla, que de momento se libra fundamentalmente alrededor de contenidos de ficción, yo creo que será ineludible para ellas entrar en el mundo del deporte. Lo que no ha habido hasta el momento, por su parte, más allá de que cada una es diferente, es una política clara, ¿no? Digamos, el acuerdo este de Apple por 10 años con el fútbol americano ha sido la primera consolidación seria de esta liga Amazon, que es diferente, no es una televisión de pago, sino que es un supermercado donde puedes encontrar muchas cosas, puedes ir a comprar muchas cosas y entonces te regalan una televisión de muy buena calidad. Ha ido picoteando en función, yo diría no tanto de los deportes en sí mismos, sino de su propio desarrollo como supermercado, ¿no? Entonces, un poco en Inglaterra, un poco en Alemania. Francia fue una situación diferente, pero le sirvió para eso. En Estados Unidos ya tienen otra política, pero tienen otra política porque puedes firmar por 10 años y esto ayuda mucho a ese interés y a ese desarrollo. Entonces yo creo que en esa lucha por superar los 1.000 millones, que es muy importante para ellos, porque si no el negocio no da para tanto, el deporte y el fútbol en particular van a jugar un papel importante a corto plazo. No quiero decir mañana, pero sí lo veremos pronto. Antes comentabas el caso de Telefónica con la fibra, que su modelo de recuperación de la inversión en el fútbol no es el abono de la tele de pago, sino que es que te meten en la DSL, teléfonos y demás. Has comentado Apple, has comentado Amazon, que realmente tienen muchas más vías adicionales de monetización, pero para OTTs puras de retransmisiones deportivas, ¿tú realmente crees que con suscripciones y publicidad el valor actual de los derechos puede mantenerse si el modelo de distribución va orientado cada vez más hacia venta directa al consumidor? Yo siempre he sido un poco escéptico en esto, precisamente por lo que explicaba de las normas de competencia. Es decir, el Netflix va a tener los mismos contenidos durante toda su vida. Cuando estás en el deporte o en el fútbol, cada 3, 4 años como mucho, tienes que entrar en una nueva puja. Los desarrollos tecnológicos de un lado y la potencia de las plataformas, digamos, Apple, a lo mejor ese negocio de fútbol le va bien o no, pero no le importa, no está buscando una cuenta de resultados en función del segmento de negocio del fútbol, sino que tiene en cuenta todas otras cosas. Entonces es muy difícil, los escenarios son muy complejos y entonces tienes a lo mejor que desembolsar mucho dinero, con lo cual la rentabilidad está puesta en cuestión o es mínima, o tienes que perder lo que has tenido y que te ha permitido cultivar un abanico de abonados importante durante 3 años. Entonces esas incógnitas son muy fuertes, son muy pesadas. Y por eso digamos, las organizaciones del fútbol deberían acordar con las autoridades de competencia, no sé si a escala europea o nacional, normas nuevas que permitan adaptarse a los tiempos. No estamos, como decía antes, han pasado 20 años desde esas primeras normativas y el mundo no tiene nada que ver con el de hace 20 años.
Hemos empezado hablando de la televisión en abierto. Hemos visto que el valor de los derechos, tanto de la Liga como de la Liga F, pues ya el abierto no vale tanto como podía valer hace 2-3 años. ¿Qué futuro le ves a la televisión en abierto en el mundo del deporte? ¿Si va a quedar orientada a contenidos menos premium que necesitan una ventana? Bueno, es que yo creo que cuando hablamos de televisión en abierto tenemos que distinguir las públicas de las privadas, porque representan o deberían jugar un papel diferente en la sociedad. Y yo creo que las públicas, no solo porque no tiene sentido una televisión pública si no tiene audiencia, sino porque, digamos, los únicos, no quiero parecer exagerado, pero los únicos factores de consenso sociales hoy en día están relacionados en muchos países, en muchos sitios, con el fútbol, ¿no? Digamos, eso concita un poco la unión de todos cuando juega las elecciones, etcétera. Entonces yo creo que ahí las televisiones públicas tienen, entre comillas, una obligación de estar presentes en ese segmento. La privada lo que busca es la rentabilidad, digamos, inmediata, y entonces una competición le puede venir bien o no le puede venir bien. Esas competiciones cortas de verano publicitariamente no son muy rentables, ¿no? Porque te dan buena audiencia, pero no son meses de inversión. Entonces, por eso hemos visto que han ido abandonando ese tipo de derechos. Y en cambio, las públicas, yo creo que desde las administraciones, que son las responsables de que las televisiones públicas jueguen un papel en la homogeneización social, deberían prestar atención a eso, y no solo cuando hay Juegos Olímpicos, digamos, porque Juegos Olímpicos se miran muy poco, ¿no? Pero se paga muy bien. Se pagan exageradamente por el rendimiento que dan, sí, pero digamos, ahí también hay una tradición, ¿no? Que la gente va siguiendo. Yo creo que no hay punto de comparación entre un mundial y unos Juegos Olímpicos en seguimiento, en audiencia, en influencia, en cómo la gente lo vive, ¿no? En su momento hubo mucho debate cuando la ACB salió de la televisión en abierto y se fue a 100% televisión de pago. Ahora cada vez vemos más a competiciones pequeñas como la Liga de Fútbol Sala, Leporo, Asobal, que están en modelos 100% de pago, pero que conviven con autonómicas. No sé si crees que ese es un modelo válido y es el futuro para este tipo de competiciones. Y en el caso del fútbol, por ejemplo, estamos viendo con Primera Federación, Copa del Rey, que cada vez cuesta más vender el fútbol que no sea la primera división. No sé si crees que eso se va a mantener y que en el caso del fútbol cada vez más el dinero se va a ir concentrando únicamente en Liga y Champions League aquí en España, al menos. Pero es que yo creo que, empezando por el fútbol, digamos, el fútbol modesto, necesita respirar. Yo nunca he sido partidario de que la segunda división o ahora las divisiones de la primera y la segunda de la federación vayan en pago en modelos similares. No tiene ningún sentido. Digamos, y además estamos hablando, en el caso del fútbol de la segunda división, de ciudades importantes, de ciudades y clubes que han estado muchas épocas en primera, que tienen una afición fiel, que tienen instalaciones grandes. No estamos hablando de pequeños equipos con campos de fútbol pequeños, estamos hablando de equipos históricos y grandes aficiones. Entonces, que eso esté en el pago con audiencias de 20.000 espectadores, yo creo que no es bueno. Yo creo que sería mejor buscar las vías que no te dan quizá tantos ingresos económicos, pero ese fútbol necesita respirar, ¿no? Concitar más afición y que se vea. Y lo mismo multiplicado por 1.000 con la primera y la segunda red. A mí me sorprende cuando puede salir alguna autoridad de la federación diciendo 9 millones por tal. Pues este dinero no existe. Lo que te deberías preocupar no es si son 9 millones o 2. Lo que te debería preocupar es cómo pones en la agenda ese fútbol que está absorbido y cubierto digamos, por sus padres, hermanos mayores, etcétera. Esa es la obligación que yo creo que
se debería ejercer. Y en cambio, baloncesto, balonmano, fútbol sala, yo creo que hay que buscarle. Tienen unos nichos, tienen unas audiencias más o menos fieles y seguramente, digamos, en la televisión en abierto jugarían un papel muy secundario y esos nichos pueden estar mejor tratados en la televisión de pago o en OTTs específicas, ¿no? Antes, cuando hablábamos de los grandes grupos tecnológicos, una de las apuestas más claras que han hecho es por las docuseries o contenidos que van más allá del directo, pero que te explican el deporte desde otro punto de vista y que incluso permiten marcar agenda, con la Fórmula 1 en Estados Unidos y el Drive to Survive quedó muy claro. Tú, a título personal, acabas de invertir 100 millones en Barça Studios. No sé si es que tanto potencial de negocio le ves a estos contenidos y si sobre todo si está reservado a las grandes propiedades deportivas y no hay que pensar que el deporte en general va a poder aprovechar este nuevo filón de negocio. Pero, digamos, Barça Studios es una apuesta digital, no es una apuesta ni por el canal, ni por, digamos, reproducir documentales como habían hecho. Otra cosa es que este tipo de contenidos, de los que nosotros fuimos más o menos pioneros, empezando con el Manchester City, el Six Dream en España, que hicimos 2 temporadas, o Fernando Alonso, o etcétera, son contenidos destinados de alguna manera a perdurar, como puede perdurar una película. Quiero decir que tú puedes ver esa gran temporada del Manchester City dentro de 10 años y seguramente te emocionará como te puede emocionar una película o una serie que esté bien hecha. Entonces, esa apuesta de las plataformas y esa apuesta que hacemos los productores por este tipo de contenidos tiene esa visión, no es un programa de televisión, quiere ser, digamos, más cine que televisión y quiere tener una perspectiva de que no solo esté en la biblioteca, sino que sean puntos de referencia, que si algún día el City gana la Champions, pues puedas ir a ver cómo sufrieron la derrota en aquella temporada, ¿no? Y ahí, además, las plataformas invierten de verdad, lo cual ayuda. Quiero decir, si antes hacías un documental para una televisión en abierto, pues daba poco, digamos, no daba mucha audiencia y estaba mal pagado. Y en cambio, la posibilidad de hacer un tratamiento de serie, ¿no? Ya no es el documental que tiene que durar 1 hora, sino que puedes escenificar el drama, la victoria y tal en varios capítulos. Eso, digamos, tiene un arraigo que no tiene otro tipo de contenido y eso va a perdurar y va a desarrollarse segurísimo, ¿no? Antes comentabas, es verdad que Barça Studios ya no es solo el brazo audiovisual, ahora es Barça Digital Entertainment, si no recuerdo mal. No, se llama Barça Studios, pero tiene más cositas. pero Es verdad que vosotros también habéis sido un actor bastante clave en el acuerdo entre la Liga y de Hyperlapse, porque vosotros tenéis el archivo histórico del fútbol español para el lanzamiento de los NFT. Yo esto más o menos ya empiezo a entender cómo funciona, de qué va y cuánto me puede costar un sobre de este tipo de cromos virtuales. No sé qué opinión te merece y más allá del boom de precios que hubo en su momento, si crees que una vez racionalizado el precio de este tipo de activos, si realmente crees que puede ser una vía de ingreso recurrente o que va a ser una cosa muy puntual. Bueno, es que nosotros los NFTs toquen todo ese mundo, más allá de que yo creo que no solo nosotros, sino todo el mundo aún estamos palpando. Nosotros nos lo enfocamos no a conseguir que un NFT alguien te pague muchísimo dinero, sino a crear un tipo de relación diferente con el abonado, con una perspectiva más masiva, que no es la exclusividad de tener digamos, a Cruyff volando y pagar casi 700.000 euros por eso. A mí eso, digamos, no me parece real, ¿no? No me parece que ahí esté el negocio. Yo creo que el negocio estará en que puedas llevar a comunidades amplias de tus seguidores o de seguidores del fútbol o del deporte, pues, digamos, productos más asequibles, que le fidelicen, que le creen un lazo
especial con el club o con el deporte que sea, y esa masividad es lo que puede multiplicar los ingresos y hacerlos realistas, ¿no? Porque no sé si hay tantos millonarios que se puedan ir gastando millones y millones en imágenes que ves en televisión más o menos cada día. Cuando veo esas cifras, más allá de pensar que eso sí es una burbuja, pues no sé de dónde sale ni a dónde va esa teórica inversión. En cambio, sí que creo que la manera de los deportes, de los clubes, de las ligas, de fidelizar una relación, sobre todo con los jóvenes, es poderles ofrecer, digamos, algún tipo de atributos, que antes eran los cromos, que aún se mantienen a pesar de las digitalizaciones, los cromos de cartón. Y ahora, pues, digamos, como el mundo ha evolucionado, la tecnología también, seamos capaces de crear ese tipo diferente de contenidos que a lo mejor no, digamos, no es gente que sigue habitualmente el deporte en televisión o tal, pero sí que mantienes una relación con ellos y le vas acercando con esto y con otro tipo de contenidos. Pero esto, digamos, están al orden del día en las franjas más jóvenes de la gente que sigue el deporte. Te lanzo la última, que ya tenemos al árbitro marcándonos la hora. Cuando hablamos de innovación en la retransmisión deportiva o en el consumo de contenidos deportivos, pensamos pues, en la Fancam, los drones, la Spidercam, la pantalla llena de gráficos, la pantallita al lado con los comentaristas celebrando los goles. Si tú tuvieras que quedarte a futuro con una innovación en el consumo de contenidos deportivos, no sé si tendría que ver más con la tecnología o con la manera en que cómo se cuentan las cosas. Bueno, nosotros lo que hacemos cuando transmitimos un partido de fútbol no es enseñar un partido de fútbol, sino explicar una historia. Yo creo que ahí, digamos, hemos ganado puntos porque el enfoque es diferente. Pero el reto inmediato que tenemos y en el que estamos es, digamos, transgredir todo lo que has citado y conseguir algún tipo de interactividad. Interactividad real, no solo animar conversaciones, sino que de alguna manera, digamos, podamos relacionar la historia que explicamos con la gente que está en casa viéndolo. Yo creo que este es el reto de verdad, ¿no? Conseguir eso, porque poner más cámaras, bueno, cada deporte es diferente, no podemos transmitir fútbol como transmitimos Fórmula 1 o motociclismo, que son deportes individuales, pero el reto en todos, pero más en el fútbol porque tiene más seguidores, es conseguir establecer esa relación de verdad, y en eso estamos trabajando, que la gente pueda participar de la historia que estamos contando. Esto, David, damos por finalizada la entrevista y hemos cumplido con el tiempo, ¿no? No, tenemos que acabar ahora, perdón. No, ya está, ya está acabado. Ya está. Pero es que es una charla fascinante, yo quiero escuchar más, pero tenemos que pasar a la próxima mesa. Lo siento. Hay que ser serios con los horarios. Pues Jaume, muchas gracias y muchas gracias a todos. A vosotros. Muchas gracias, Amá. Muchas gracias a Jaume. Charla fascinante. Hemos discutido de muchísimas cosas en muy poco tiempo.